En el episodio anterior, establecimos una verdad fundamental. La Biblia no es la obra de hombres que inventaron historias. Es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios a través de más de 40 autores distintos a lo largo de más de 1500 años. Una palabra que, como dijo el mismo Señor Jesús, no puede ser quebrantada. Hoy vamos a poner esa afirmación a prueba, porque si la Biblia es realmente la palabra de Dios, el primer capítulo del primer libro debe sostenerse ante cualquier escrutinio. Histórico, científico, filosófico, arqueológico. Y lo que vamos a descubrir hoy no solo sobrevive ese escrutinio, lo trasciende. 3 palabras hebreas, 10 palabras en español, la declaración más audaz que jamás se haya escrito en la historia de la literatura humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Detrás de esas 10 palabras hay una respuesta a cada cosmovisión religiosa y filosófica que ha existido. Y en el centro de esas 10 palabras está Él, el Verbo, la palabra eterna, el que Juan llama Dios encarnado, Jesús de Nazaret, presente en la creación, antes de que existiera el tiempo. Bienvenido a En el nombre del Señor Jesús. Esto es Génesis 1. Para entender Génesis 1, tenemos que situarnos en el momento histórico en que fue escrito. Moisés, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, redacta el Pentateuco para un pueblo que acaba de salir de 400 años de esclavitud en Egipto. Un pueblo que conoce perfectamente las cosmogonías egipcias, el dios Ra surgiendo del caos primordial, los dioses luchando entre sí para dar forma al mundo, el sol como una deidad, el Nilo como un dios, las estrellas como fuerzas divinas que gobiernan el destino humano. Y más al este, en Mesopotamia, la civilización más avanzada de su tiempo ha producido el Enuma Elish, el poema épico babilónico de la creación. El Enuma Elish es el documento con el que los críticos del siglo XIX pensaron que habían enterrado a Génesis para siempre. Hoy vamos a ver por qué se equivocaron. En 1872, un asiriólogo británico llamado George Smith estaba catalogando tablillas cuneiformes en el Museo Británico cuando encontró algo que lo dejó sin palabras. Un relato de la creación con similitudes superficiales con Génesis. El mundo académico estalló. Los titulares decían lo mismo. La Biblia copió su relato de la creación de los babilonios. Pero cuando se lee el Enuma Elish con detenimiento, las similitudes se evaporan y las diferencias se vuelven abismales. En el Enuma Elish, la creación comienza con una batalla entre dioses. Tiamat, la diosa del mar salado, y Apsu, el dios del agua dulce, se mezclan y producen una generación de dioses menores. Hay celos, traición, guerra. Marduk, el dios principal de Babilonia, mata a Tiamat, parte su cuerpo en 2, y con las 2 mitades forma el cielo y la tierra. Los seres humanos son creados con la sangre de Kingu, el comandante derrotado. Son creados para servir a los dioses y aliviarles de sus tareas. Ese es el origen del ser humano según el Enuma Elish, un accidente de guerra, un esclavo de los dioses, un ser creado con la sangre de la rebelión. Ahora escucha cómo lo dice Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay batalla, no hay caos de dioses en guerra, no hay esclavitud. Hay un Dios soberano que decide libremente crear y que pone como corona de toda su creación a un ser hecho a su imagen. La diferencia no es cosmética, es ontológica. El Enuma Elish te dice que eres un accidente y un esclavo. Génesis te dice que eres la imagen del Dios eterno. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Génesis 1 no fue escrito en el vacío. Fue escrito como una declaración teológica deliberada frente a las cosmogonías paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Cuando Moisés escribe que Dios creó los astros y los llamó luminarias, está enviando un mensaje directo al pueblo que adoraba al sol Ra en Egipto. Esas luminarias no son dioses,
son criaturas. Las creó el único Dios verdadero. Génesis 1 no copia el Enuma Elish, lo refuta. Es la respuesta más radical que se haya escrito jamás al politeísmo del mundo antiguo. Las primeras palabras de Génesis en hebreo son dos. Bereshit, en el principio. Literalmente, en el comienzo de todo. No dice, había una vez. No dice, hace mucho tiempo. No dice, según la tradición. Dice, en el principio. Es una declaración de absoluto comienzo. El universo tuvo un origen. El tiempo tuvo un inicio. Y antes de ese inicio, estaba Dios. Esto es extraordinariamente moderno. Hasta el siglo XX, la ciencia dominante creía en un universo eterno, sin comienzo. Einstein mismo introdujo en su ecuación de relatividad general una constante cosmológica para evitar que sus propios cálculos implicaran un universo con un origen. Luego llegó Edwin Hubble en 1929 y demostró que el universo se está expandiendo. Si se está expandiendo, ¿hace cuánto tiempo era infinitamente pequeño? ¿Hace cuánto tiempo comenzó? La ciencia le tomó 4000 años para llegar a lo que Génesis 1:1 dice en su primera palabra. En el principio. La segunda palabra clave es el verbo que describe la acción de Dios. Bara. Crear. Pero no cualquier tipo de creación. El hebreo tiene varios verbos para hacer o formar cosas. Asá significa hacer algo con materiales existentes. Yatzar significa moldear, dar forma, como el alfarero que trabaja el barro. Pero bara es diferente. En toda la Biblia hebrea, bara solo tiene a Dios como sujeto. Nunca un ser humano vara algo. Nunca un ángel vara algo. Bara describe exclusivamente el acto creador de Dios que produce algo a partir de la nada absoluta. Creatio ex nihilo. Creación desde la nada. Los filósofos griegos no podían concebir esto. Para Platón, el demiurgo no crea la materia, la organiza. La materia ya existía. El Enuma Elish tampoco puede concebirlo. Los dioses trabajan con lo que ya existe. Solo Génesis afirma algo que la razón humana no puede imaginar por sí sola, que Dios creó el universo de la nada, por su sola voluntad y por su sola palabra. Y esa palabra, como nos revela Juan, es Jesucristo. El tercer elemento que no podemos pasar por alto es el nombre que usa el texto para referirse a Dios. Elohim. Elohim es gramaticalmente plural en hebreo. En hebreo normal, un verbo con sujeto plural va en plural. Pero aquí Elohim va con el verbo bará en singular. Creó. Un plural que actúa como singular. Una unidad que contiene pluralidad. El propio texto de Génesis 1:2 lo confirma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios presente en la creación. Y en el versículo 26, Dios habla en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Con quién habla Dios si está solo? La respuesta la da Juan, 1500 años después de Moisés, en las primeras palabras de su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. El Verbo que se hizo carne, Jesús de Nazaret, presente en Génesis 1, antes de que existiera el tiempo. El Dios de la creación y el Dios de la salvación son el mismo Dios. Y Pablo lo confirma. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Génesis 1 no es solo el comienzo del universo. Es la primera aparición del Señor Jesucristo en las páginas de la Escritura. Antes de Belén,
antes de la cruz, antes del sepulcro vacío. Ya estaba ahí, creando. Ahora llegamos al punto más debatido de todo el capítulo. ¿Es Génesis 1 poesía o historia real? Vamos a responder esto con rigor, con el texto, con la gramática, con el contexto. Primero, el argumento literario. Hay quienes dicen que Génesis 1 es poesía y por lo tanto no debe tomarse como historia literal. El problema es que eso no es cierto. Génesis 1 no tiene las características formales de la poesía hebrea. La poesía hebrea clásica, como la de los Salmos o el libro de Job, usa paralelismos, versificación, imágenes metafóricas claramente marcadas. Génesis 1 usa prosa narrativa con una estructura muy específica, secuencial, con números ordinales, con marcadores temporales de tarde y mañana. Esta es la estructura del texto histórico hebreo, no del poético. Segundo, el argumento de Jesús. Jesús citó Génesis 1 y 2 como historia literal. En Mateo 19:4, cuando le preguntan sobre el matrimonio, responde: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús no trata el relato de la creación como alegoría. Lo trata como historia real, con implicaciones doctrinales concretas para la vida de las personas. Si Génesis es ficción o mito, ¿sobre qué fundamento descansa la enseñanza de Jesús? Tercero, el argumento de Pablo. Pablo funda toda su teología de la redención en la historicidad de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si Adán no es un personaje histórico real, la entrada del pecado al mundo no tiene fundamento. Y si la entrada del pecado no tiene fundamento histórico real, la necesidad de un Salvador tampoco lo tiene. No se puede destruir Génesis sin destruir el Evangelio. Es todo o nada. Al final de cada día de la creación, el texto repite la misma frase: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. No es la descripción de un universo accidental, no es el subproducto de una batalla de dioses. Es la obra intencional de un creador que evalúa su propia obra y la declara excelente. Y la corona de esa obra no son las estrellas ni los océanos. Es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay una diferencia enorme entre vivir creyendo que eres el resultado de un proceso ciego sin propósito y vivir sabiendo que eres la imagen deliberada del Dios eterno. No es una diferencia filosófica abstracta, es una diferencia que determina cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás, cómo entiendes el sufrimiento, cómo defines el bien y el mal. Si eres producto del azar, no tienes valor intrínseco. Tu valor lo determina la sociedad, la economía, tu utilidad. Si eres imagen de Dios, tu valor no lo determina nadie. Lo declaró el Creador en el momento en que te diseñó. Eso cambia la dignidad con la que te levantas cada mañana. Pero hay algo todavía más profundo que quiero que te lleves de este episodio. Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Para Cristo. No solo por Él, para Él. El universo entero fue diseñado con un destino: llegar a Jesucristo como centro y consumación de todas las cosas. Eso significa que cuando el Verbo se hizo carne en Belén, no fue una visita de emergencia de un Dios sorprendido por el pecado humano. Fue el Creador del universo ingresando en su propia creación para rescatarla. El que dijo, «Sea la luz», era el mismo que diría desde una cruz, «Consumado es». El que formó al hombre del polvo de la tierra era el mismo que resucitaría de entre los muertos para darte vida eterna.
Génesis 1 y el Evangelio de Juan son el mismo libro, el mismo Dios, el mismo plan, solo que uno te muestra el comienzo y el otro te muestra la solución. La pregunta que Génesis 1 te hace es simple: ¿crees que fuiste creado con propósito? Porque si lo crees, el paso siguiente es preguntarte por qué ese propósito parece roto y quién puede restaurarlo. La Biblia tiene una respuesta muy clara para esa pregunta, y tiene nombre. Comenzamos hoy con una pregunta. ¿Es Génesis 1 poesía, mito o historia real? Y la respuesta, respaldada por el texto hebreo, por la arqueología, por el testimonio de Jesús y de Pablo, es una sola: es historia real, con implicaciones doctrinales que atraviesan toda la Escritura hasta llegar a la cruz y la resurrección. Hoy aprendimos que Génesis no copió el Enuma Elish, lo refutó, que la palabra bara describe una creación que solo Dios puede hacer, de la nada, por su sola palabra, que Elohim revela, desde el primer versículo de la Biblia, la naturaleza triuna del Dios que adoramos, y que el verbo de Juan 1, el Señor Jesucristo, estaba presente en Génesis 1 antes de que existiera el tiempo, creando todas las cosas por sí mismo y para sí mismo. En el próximo episodio vamos a entrar en Génesis 3, el capítulo más oscuro y al mismo tiempo más luminoso de todo el Antiguo Testamento. Porque en medio del juicio, en medio de la caída, en medio de la sentencia más terrible pronunciada sobre la humanidad, hay una promesa, una sola frase, que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio en toda la historia humana, dado por Dios mismo. Antes de que Abraham existiera, antes de Moisés, antes de David, antes de todos los profetas. No te lo pierdas. Soli Deo Gloria. Todo en el nombre del Señor Jesús. Hay un nombre, solo uno, que está por encima de todo nombre que se haya pronunciado jamás, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 9 al 11. Si lo que escuchaste hoy te acercó un paso más a ese nombre, compártelo. Hay alguien en tu vida que necesita escucharlo. Suscríbete al canal. Cada semana, un episodio más, una verdad más, un paso más cerca de su palabra. Y abre tu Biblia hoy. El pasaje de este episodio te está esperando. Soli Deo Gloria. Todo en el nombre del Señor Jesús.